Dios te bendiga, mi estimado hermano, mi querido amigo. Gracias una vez más por estar aquí en este canal Consejo de Vida. Consejo de vida siempre a través de la palabra del Señor. Continuamos con las clases de Marcos y en esta ocasión vamos a empezar el capítulo 2. Y como sabemos, vamos por secciones, ¿verdad? De acuerdo a como la palabra nos lo distribuye, así vamos leyendo y vamos explicando. No es una clase de teología o de eruditos o de que te voy a enseñar las palabras griegas, arameas, hebreas. No, es una clase donde primeramente buscamos enriquecernos a través de la palabra del Señor y también a ver cómo aplicamos esas verdades escritas ahí por los diferentes siervos de Dios que a través de su Santo Espíritu Él usó para dejarnos estampadas en estas páginas, ¿verdad? Vivencias que también podemos aplicar hoy en día a nuestra vida y poder aprender de esos hombres. Así es que Marcos capítulo 2 y en esta ocasión vamos a leer del versículo 1 al 12. Y el subtítulo que nos da ahí en Marcos es Jesús sana a un paralítico. Es una historia que podemos encontrar en Mateo y en Lucas también, o sea que hace referencia con los otros evangelistas. Me disculpan, pero es que hay una gripe por aquí, pero aquí tengo mi agüita. Así es que vamos a leer en el nombre del Señor y te doy muchas gracias por estar una vez más aquí escuchando, sea que tomes tu tiempo para estudiar, sentar o simplemente escuchar. La palabra se lee en el nombre del Trino Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta lección es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque nos damos cuenta de varios detalles. Si tú lees esta historia en los otros libros, por ejemplo, Mateo y Lucas, en Mateo se encuentra en el capítulo 9 del 1 al 8 y en Lucas se encuentra el capítulo 5 del 17 al 26. Esta misma historia, con ciertos detalles. Pero uno de los detalles que nos da notar Marcos aquí es que después dicen que otra vez Jesús llega a Capernaum después de varios días. ¿Varios días qué? Él ha andado haciendo trabajo de predicador, de misionero, por decirlo así, y ha andado sanando por otros lugares.
Y él llega a dónde llega. No dice la casa de Pedro, no dice la casa de Andrés, como en otras ocasiones que son bien específicos, que llegó a la casa de María, que llegó a la casa de Pedro, que llegó a la casa de, qué sé yo, de Lázaro y Marta. En esta ocasión dice que era su casa. ¿La casa de quién? De Jesús. Acuérdate que nuestro Señor Jesús eh, era un ser humano, 100% Dios, 100% hombre. Y como todo hombre necesitaba comer, necesitaba descansar, necesitaba que hubiera un lugar donde él no tal vez reposara, porque nunca él descansaba como tú y yo descansamos, sino que él siempre estaba ocupado, pero aún tenía que tener una sede, por decirlo así. En Mateo y en Lucas nos muestra que qué era lo que estaba haciendo en su casa Jesús. Y era que estaba dando clases. Estaba, sí. Estaba dando unas clases, por decir así, ¿verdad? Estaba charlando con los religiosos, estaba charlando con fariseos, estaba charlando con escribas dentro de su hogar, dentro de su casa. En Marcos no nos da esos detalles, pero si tú lo lees en Mateo y en Lucas te vas a dar cuenta. Es necesario que para entender toda una historia puedas leer las tres versiones de Mateo, Marcos y Lucas. Pero el versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La gente se dio cuenta que ya Jesús había retornado de, de andar, ¿verdad? En otros lugares, andar en otras tierras, y se enteraron que estaba en su casa. Y dice que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la puerta. Ya no podían entrar tanta gente a la casa de Jesús. ¿Nos podemos imaginar eso? Que Jesús tal vez llegaba a casa no con la idea de descansar, pero por lo menos de tener un tiempo con sus discípulos más íntimos, ¿verdad? Más cercanos a él, pero él nunca tenía esa oportunidad, a menos, ¿verdad? Que él verdaderamente se separara a lo desértico a orar a su padre. Pero en esta ocasión él está en su casa y está así de gente, está lleno, porque no pueden ni entrar, no pueden ni pasar de la puerta. Y dice que él les predicaba la palabra, o sea que él estaba exponiendo las escrituras. Tal vez estaría hablando de los profetas, estaría hablando de las profecías que la palabra en el Antiguo Testamento, las escrituras, hablaban de él, no sé, estaban hablando. Entonces dice que en toda esa conmoción, todo eso que estaba pasando en la predicación, y había unos ahí que estaban escuchando, estaban atentos en su mente y en su corazón, otros estaban de curiosos porque de todo hay en la viña del Señor. Entonces, pero llegaron unos personajes que necesitaban algo de Jesús, aparte de las palabras, ¿verdad? Aparte de las enseñanzas. Ellos necesitaban un milagro. Y esto era que eh, había entre ellos un paralítico. Un paralítico pues se sabe que no se puede mover. Puede ser que no se pueda mover del cuello para abajo o de la cintura para abajo. Por lo tanto necesitaba que otros lo cargaran. Nos da el detalle que desde la puerta no se podía pasar. Y es por eso que la palabra ahí hace mención de la puerta, que no se podía pasar, de tan lleno que estaba, no se podía pasar de la puerta. Entonces dice que se acercaron como no podían, dice el versículo 4, como no podían acercarse a él, o sea, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Quiero que te imagines esto. No tengo aquí forma de dibujártelo, pero si tú tienes comprensión, entenderás.
En la antigüedad, las casas no en los tiempos bíblicos, especialmente de Jesús que estamos hablando, las casas no eran como las que nosotros conocemos, no eran de bloque duro, no eran de madera dura, no. Eran hechos de bloques, pero de tierra, con, 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 con hojas, ¿verdad? Las revolvían y así hacían las paredes. Entonces no era tan difícil hacer un hueco. Y así era hecho también el techo, porque el techo se utilizaba como terraza. En los días calurosos la gente dormía en los techos. Los techos estaban preparados para descansar, para vivir, para dormir. Y fuera de las casas habían escaleras o gradas, para que me entiendan, gradas para ellos subir por ahí y poder reposar en el techo de las casas en los días de calor, cuando esos calores eran intensos. Entonces, para que te des una idea, la puerta estaba tan llena de gente que estos individuos, estas personas, no podían pasar con el paralítico, con la persona que necesitaba el milagro, necesitaba ayuda. Entonces ellos vieron, aquí yo les estoy pintando lo que está pasando. No es que está escrito ahí, pero yo para que se imaginen. Vieron los escalones que se dirigían al techo y dijeron, vámonos por el techo. Entonces dice que descubrieron el techo de donde estaba. Ellos dicen, esa es la casa donde está Jesús porque no hay forma de entrar, Él está ahí adentro, metámonos, subámonos por acá, aquí está el techo de la casa. Y haciendo una abertura, no era muy difícil hacer la abertura porque ya les dije de qué se componía las paredes, lo mismo el techo. Y dice que haciendo una abertura bajaron el lecho, o sea, la cama en el que yacía el paralítico. El paralítico no se podía mover por el hecho de que nos dice aquí Marcos que él iba en el lecho, o sea, en una camilla. Lo llevaban estos amigos. Estos amigos, vamos a ponerlo así, eran hombres de fe. Tal vez eran amigos, tal vez eran parientes, pero eran hombres de fe. La fe los motivó a ellos a no ver obstáculos. La fe los motivó a ellos a no ver, aquí no se puede, no. Si no se puede por la puerta, haremos un hueco a donde no hay. Es como decir, donde hay voluntad, hay manera. Donde hay voluntad, hay manera. Si yo tengo voluntad de hacer algo, yo voy a buscar la forma de hacerlo. Es una enseñanza para ti y para mí. No hay que poner peros o excusas para hacer la obra del Señor. A veces nosotros nos sentamos y decimos, pero es que yo no puedo, X cosa, ¿verdad? No, si de verdad el Señor ha puesto ese deseo, porque es el mismo Señor que pone ese deseo, esa voluntad de hacer algo para Él, habrá manera. Él mismo te iluminará, te dará entendimiento, te dará la sabiduría para encontrar la forma y la manera de trabajar en lo que Él ha puesto en tus manos. No hay excusa, no hay excusas. Donde hay voluntad hay manera. Y estos hombres encontraron la manera porque había a fe y había voluntad en ellos de llevar a esta persona que no podía valerse por sí misma para que recibiera su milagro. En el versículo 5 dice, lo hermoso que comenta aquí el Señor, dice que al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tenemos que pensar y a recordarnos que el Señor sabe todo, que el Señor Jesús, 100% hombre, sabe los pensamientos de los hombres que están ahí. Y yo me imagino el caos que esas personas causaron. El ver que el techo se está cayendo.
que el Señor está observando cómo este techo se está rompiendo. Él ya sabe lo que está pasando detrás, arriba de ese techo, pero los otros no saben. Entonces se forma un caos y dicen, ay Dios mío, se está cayendo la casa de tanta gente. Mas Jesús ya sabe. Y de repente, ese hombre en una camilla bajándolo. Y el Señor, me imagino yo viendo esa escena. Pero él admirado de la fe de los hombres que hicieron todo eso. Pero aquí es lo más impactante. El Señor no hace la sanación. El Señor no le dice al hombre, levántate y anda. No, Él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Él ya sabía para qué habían llegado esos hombres ahí, para qué habían bajado a este paralítico por ahí. Él ya sabía que iba a ser también el milagro, pero también conocía los pensamientos de los fariseos, de los religiosos que estaban allí con él. Y era necesario tomar ventaja para enseñarles una lección. Y él no la iba a desaprovechar. El Señor no iba a desaprovechar, exhortar a esos religiosos que estaban pensando profundamente, porque eso es lo que quiere decir cavilar, profundamente pensando, analizando aquella situación, pero para juzgar al Señor. Entonces, cuando el Señor ve a este hombre bajar, lo bajan y él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Me imagino que la gente debe haber dicho, bueno, aquí yo, ¿verdad? Imaginándome, él bajó para un milagro. Él no bajó simplemente para que le perdonara los pecados. Él vino en sí para que lo levantara el Señor. Él ha hecho tantos milagros en otro lugar. Él puede hacer este milagro aquí. Pero él sabía lo que estaba haciendo. La lección era para los religiosos, los fariseos que estaban ahí. Hay muchas veces que nosotros nos llaman para oración y nosotros pasamos con fe en el Señor. Y hay muchos que puede ser que alrededor nuestro digan, otra vez pasó la hermanita, ay, otra vez para el mismo milagro, ay, otra vez. No, calla esos pensamientos, calla esas voces imaginarias. A veces no, ni siquiera están pensando los hermanos de esa forma, pero es como el enemigo o aún tú mismo pensando de esa forma, ¿qué van a pensar de mí que siempre paso por la oración? Tú ve por tu milagro. El Señor conoce tu corazón, conoce tu necesidad. Confía en Él, que en su soberanía Él hará. Entonces, ¿qué dice? Que el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, dijimos que quiere decir pensar profundamente, analizar aquella situación y juzgar de acuerdo. Entonces dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mas no sabían que Dios encarnado estaba ahí presente. Y conociendo Jesús, dice, en su espíritu, que cavilaban, que estaban así pensando aquella situación, entre ellos, entre sí mismos, dice que les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis así tan profundamente analizando lo que está pasando y enfocados en que yo perdoné los pecados? ¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? Dice el Señor, les pregunta. ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate? Toma tu lecho y anda. El Señor les hace esta pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Yo decir algo a que hacer algo? Porque este hombre no sabe caminar, no puede caminar. Entonces, como te molesta tanto que yo haya dicho una simple palabra, pues ¿sabes qué?
a este paralítico lo voy a hacer caminar. Y el Señor hace el milagro. Le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó, agarró el lecho donde lo habían bajado y dijo: permiso, permiso, permiso. Y la gente ni permiso tenían que decirle. Aquello se abrió para que él saliera perdonado y sanado. Perdonado de sus pecados y sanado de sus dolencias. Qué maravilloso es el Señor. Él hace el trabajo completo en nuestras vidas. Él no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que nos sana completamente de nuestra lepra espiritual, que es el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque los demás no crean, alrededor mío, alrededor tuyo, que Él ha hecho un milagro en ti, darás fruto, y esos frutos testificarán a los demás que el milagro que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, es verdadero. Y entonces esos dejarán de cavilar en sus corazones. Esta lección es hermosa. Esta es una palabra que podemos aplicar a nuestra vida. Y dice aquí en el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El testimonio que nosotros demos delante de los demás los dejará callados y no cavilarán en sus corazones, sino que creerán en el Señor. Cuando el Señor hace una obra en la vida del que necesita, la hace completa, no la hace por partes. Él perdona y sana. Es una lección maravillosa que podemos aplicar a nuestra vida diaria. ¿Y por qué no compartirla? Así es que espero que hayamos aprendido algo de este párrafo, y seguiremos, ¿verdad?, en otra ocasión, en otro video, con el capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Así es que, mi hermano, Dios te bendiga.